Ahorita tú me hiciste una pregunta de que si yo creo un Dios soberano, un Dios bueno. Yo tengo una duda, una pequeña duda. ¿Es el mismo Dios o es que nosotros hemos cambiado o qué ha pasado? Que antes se veían más milagros que ahora, porque antes existían más milagros. Dios hablaba con la persona y ahora no, yo no veo eso. ¿Qué será? ¿Que nosotros cambiamos o cambió o es otro Dios? No. Dios no cambia. De hecho, uno de sus atributos es que Él es inmutable. Dios no hay cambio, no hay sombra de variación. Dios ¿Y no- por Dios qué, no cambia. por qué antes existía más milagros que ahora? Antes, como quien dice, en cualquier esquina tú veías que oraban por una persona, resucitaba, si estaba muerta resucitaba, milagros, multiplicaba los pescados y todo eso. Y ya ahora nada. Cuando tú dices antes, yo entiendo que tú te refieres al tiempo del Nuevo Testamento, a Sí, los apóstoles, sí. exactamente. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Mira por qué no hay cambio. Primero déjame explicarte el por qué no hay cambio en Dios. Mira por qué. Si a mí se me invita a una actividad, Sí. yo tengo el plan, el propósito de ir a esa actividad. Todo el mundo ve que a mí se me invitó y yo tengo que ir a esa actividad. Bueno, pero las personas ven que yo me estoy bañando. Sí. Y la gente dice, banca, pero él no le invita, ¿qué le hace bañándose? Pero es lo que tiene que irse para la actividad. Bueno, pero ven que yo estoy comiendo, me pongo a comer. Y ven que luego yo me preparo, me cambio. Y la gente dirá, pero él no está, el propósito de él no es ir a esa actividad. Sí, lo que pasa es que yo tengo un plan. O sea, yo trabajo en base a un plan. Toda persona que es organizada, yo entiendo que trabaja en base a un plan. Perfecto. En mí no hay cambio porque yo no arranque de una vez para la actividad que tengo, sino que yo voy agotando procesos que están establecidos en mi agenda, que yo establecí, y en medio de que agoto un proceso, ese proceso me sirve para apuntar o yo llevar a cabo el fin que tengo, que ir a la reunión. Pero yo no cambié porque o sea, el hecho de que yo estando en la reunión no me esté bañando, yo no cambié, sino que el baño es un proceso que se hace, el prepararme, y luego la reunión es el fin. Entonces, en Dios no hay cambio porque Dios vaya ejecutando su plan de manera progresiva. No hay cambio, sino más bien hay avance. Entonces hay que aclarar esos conceptos. En Dios no hay cambio, en Dios hay avance. Cuando surge el cristianismo, recordemos que surge en un contexto de religiones paganas. Los romanos eran politeístas y tenían un montón de dioses. De hecho, los romanos no tenían problema con que los judíos adoraran a Dios y a los dioses de ellos. Ellos no tenían problema con eso. El problema que tenían los romanos con los judíos y con los cristianos del primer siglo era cuando ellos solamente adoraban a Dios. Decían, no, nosotros adoramos solo al único Dios vivo y verdadero, no adoramos al César, ni adoramos ninguno de los otros dioses que ustedes tienen. Entonces, en el primer siglo, o sea, en los primeros tiempos del surgimiento del cristianismo, que fue perseguido por el Imperio Romano, a los cristianos lo llamaban ateos, porque los cristianos no creían en los dioses de los romanos. Entonces, en ese tiempo, era necesario que surgieran milagros y portentos de manera sobrenatural, porque el cristianismo estaba surgiendo. O sea, como en estas religiones, en estas religiones establecidas por el Imperio Romano, que tienen personas que de hecho nos podemos rastrear desde más anteriormente, cuando Moisés fue a liberar al pueblo hebreo, cómo los magos hacían milagros. Entonces, cuando surge una antítesis, que es lo que, como hablamos fuera de espacio, la dialéctica de Hegel, cuando surge una antítesis que va a chocar con la tesis establecida, esa antítesis tiene que tener un argumento fuerte, tiene que tener demostraciones poderosas, en el sentido de lo que estamos hablando ahora. Okay. Cuando el cristianismo surge como hablamos, en medio de una oscuridad tremenda referente a la verdad del Evangelio. Entonces era necesario que ocurrieran milagros portentosos porque nunca se había llevado luz a ese lugar. Ahora bien, una vez ya el cristianismo se disemina por todo el mundo, una vez ya la cultura de hecho es cristianizada, porque nosotros vivimos en una cultura cristianizada, los milagros en cierta medida carecen de sentido, porque ya no hay que cristianizar una cultura. Ya ahora tenemos una cultura cristianizada. Tú sales por ahí y preguntas, ¿tú crees en el Dios de la Biblia? Sí.
¿Tú crees en el Dios de Abraham, Isaac? Sí, claro. ¿Tú crees? Sí. O sea, ahora, si el cristianismo tuviera en otro contexto, por ejemplo, que vamos a llevar el evangelio a una tribu africana que nunca había escuchado, ahí yo no te digo de que Dios pueda en algún momento, porque los milagros tienen un propósito, y es primordialmente la gloria de Dios y producir asombro en la gente. Pero los milagros no producen fe. Los milagros no producen fe. O sea, lo que Dios dejó establecido para que... No estoy diciendo que los milagros en un momento no produzcan fe. Lo que yo estoy diciendo es que Dios no dejó los milagros establecidos para que produzcan fe. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Lo que produce fe es el oír la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, de que un milagro en un momento produzca fe, sí, pero estamos hablando de lo que está establecido. Bien. Entonces, es por eso que básicamente no ocurren tantos milagros. No porque Dios haya cambiado. No, sino porque Dios trabaja con un orden y con un plan. Ahora bien, no nos vamos a meter al punto del continuismo de los dones, ni al cesacionismo de los dones, que es un tema que lo podemos tratar, es un tema teológico. Una postura enseña que los dones sobrenaturales cesaron en el primer siglo y tiene base bíblica. Y otra postura enseña que los dones sobrenaturales continúan y también encuentran cierta base bíblica también. Pero creo que ese no sería el punto a tratar en este momento. No. Chévere. Otra pregunta que yo le tengo es que como Dios es un Dios de amor, porque un Dios que es completamente de amor, al mismo tiempo también tiene ira, o sea, odio, ya que muchos capítulos de la Biblia habla sobre la ira de Dios y sobre los muertos o la muerte que hubieron por él y a su nombre. ¿Qué otros me pueden decir sobre eso? No sé si te dan opinión o yo puedo intervenir directamente. Dígame, a ver, maestro Cabo. Bueno, yo no soy de la persona que me gusta hacer alarde, pero yo siempre digo, yo he leído la Biblia 3 veces aproximadamente y sigo leyendo, soy apasionado lector. De acorde a lo que está escrito en la palabra, cuando tú analizas todo, voy a decir algo que para muchos, de acorde a lo que no han enseñado, la cultura es contradictorio. En Dios habita la plenitud de lo bueno y lo malo de todo. Ahora bien, Dios no es un ser que va a hacer uso de la maldad. Amén. Pero en Dios habita la plenitud de todo. O sea, de mi punto de vista, Dios ni es bueno ni es malo. Neutro. Dios, es neutro. Dios es Dios. Ni bueno amor, ni malo. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. ¿Me permiten intervenir? Claro. Perfecto. Yo entiendo y respeto la opinión de cada quien. Ahora bien, mi postura es ortodoxa. Yo creo lo que dice la Biblia, la Escritura. Perfecto. Y la Biblia sí me dice que Dios es bueno. Ahora bien, déjenme primero aclarar que plantear o poner la idea de que si Dios es bueno, ¿cómo también puede tener ira? Esta postura es lo que se conoce como una falacia de falso dilema. ¿Tú no crees que Dios es neutro, que ni siente amor ni siente ira? No, yo creo que Dios, al ser una persona que está dotada, o sea, al ser persona que está dotada de voluntad, intelecto, emociones y autoconciencia, Dios bien puede amar y puede irarse. Porque de hecho, el mismo resultado de que nosotros somos hechos a imagen de Él, eso, si rescatamos esa palabra, esa frase bíblica, entendemos que nosotros también tenemos capacidad de amar verdaderamente a alguien. No estoy diciendo que ahora mismo amemos a alguien, o sea, no estoy diciendo que porque tenemos esa capacidad, ahora mismo amamos verdaderamente a alguien, sino que tenemos la capacidad de amar verdaderamente a alguien, pero también tenemos la capacidad de aborrecer verdaderamente. Disculpa que te interrumpa. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí. Dios se ríe igual que nosotros. Dios se alegra. Dios se alegra. La Biblia habla no recuerdo el texto claro, creo que en Sofonías creo que dice que nuestro Dios es un Dios alegre. Dios se alegra. De hecho, la Biblia dice que cada alma que se salva, no estoy diciendo así textualmente, pero estoy parafraseando el texto, que por cada alma que se salva hay una fiesta en el cielo. Hay, no sé, no estoy tratando de explicar qué tipo de fiesta es. Sino que la Biblia dice que hay una fiesta. De algún modo hay una alegría. Y cuando se trata de fiesta, en donde hay fiesta hay alegría. Se entiende. Ahora bien, quiero seguir aclarando el punto de que Dios es amor y tiene amor, pero Dios también tiene ira y se aira. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 3, en los versículos después del 16, dice,
que, o sea, como el hombre permanece en su pecado, como no ha creído, la ira de Dios permanece sobre él. Te lo estoy parafraseando. O sea, la ira de Dios permanece. La Biblia dice que Dios, hay varias cosas que Dios aborrece. Y es los labios mentirosos. O sea, Dios puede aborrecer, Dios puede aborrecer algo, Dios puede repudiar Yo tengo, la actitud pecaminosa de yo tengo nosotros. una pregunta.